Esta segunda semana de backend vamos a repetir el esquema. Este primer video va a ser conceptual o de algunas explicaciones, y a continuación en los siguientes videos vamos a hacer un poco de código con la estructura casi idéntica a los dos últimos videos de la semana anterior. En particular, en lo que respecta a esta semana, vamos a hablar primero un poquito de Composer. Para esta altura probablemente ya lo usaron en el proyecto, si vienen siguiendo al día los videos, pero vamos a darle como una introducción oficial. Vamos a hablar un poco de bases de datos en los proyectos y por último hacer un repaso de MVC. Y desarrollo de backend va a ser un video aparte. Vamos a arrancar con lo que es Composer. Composer lo introducimos para gestionar dependencias, esto es, para instalar librerías, de manera tal que si esas librerías requieren de otras librerías para funcionar, tener una herramienta que haga el cálculo de todas esas dependencias, pero no solo dependencias en cuanto a nombres de librerías, sino también en cuanto a versiones, porque las restricciones se pueden llegar a dar tanto por la librería que hay que instalar y las librerías que requiere como dependencia, sino también versiones específicas que se pueden instalar a partir de esas librerías. La idea de Composer es generar un conjunto de dependencias por cada proyecto. Es por eso que todo lo que es la gestión de Composer se trabaja a nivel de dicho proyecto. Es por eso, por ejemplo, que tenemos archivos de Composer, por ejemplo el Composer JSON, como se ve ahí, que está en el proyecto. Los directorios de las dependencias en sí también están en la instalación del proyecto, etc. Composer es una herramienta en PHP, pero en otros lenguajes hay esquemas similares. Si alguna vez usaron Java, tienen todo lo que es Maven para la gestión exactamente equivalente. Si usan Python, tienen todo lo que es pip. Si usan Ruby, tienen todo lo que son las gemas. Es decir, lo que viene a resolver Composer es específico de PHP, pero la problemática que aborda es general. Nosotros no programamos todas las cosas de cero, sino que reutilizamos cosas que hicieron otros desarrolladores. Eso es un poco lo que viene a hacer. Composer hace un montón de otras cosas más, no solo instalar dependencias, y de hecho nosotros utilizamos una de esas cosas, que es generar un autoload de forma automática para nuestras propias clases, además de las clases de las librerías que instala. Hay otras tareas más que se pueden hacer, pero no nos van a interesar en principio para lo que es la materia. Cuando nosotros queremos usar Composer, de todos los comandos que hay, que son muchos, se pueden utilizar un subconjunto muy pequeño de estos. Cuando queremos una librería, si a través de un repositorio conseguimos su nombre, podemos hacer composer require y el nombre de la librería, y ese comando va a agregar el requerimiento a Composer JSON y además va a hacer la instalación efectiva. Si lo que tenemos es un proyecto clonado de cero y queremos repetir el conjunto de librerías y versiones que el desarrollador programó, me alcanza con hacer Composer install y enter. Y lo que va a hacer Composer install es ir a buscar el Composer JSON, revisar los nombres de las librerías, resolver las dependencias que sean necesarias y descargar todo lo que haya calculado que es necesario descargar. Por último, Composer update es un comando que solo debiera ser ejecutado cuando lo que queremos hacer es actualizar las versiones de librería. En general, lo que suele suceder acá es que si somos un proyecto de varios desarrolladores y por algún motivo hay una librería que tiene una nueva versión y que tiene una característica que nosotros deseamos, uno de los desarrolladores hace Composer update, pushea el archivo Composer JSON y el Composer log a partir de eso, y el resto de la gente hace pull y hace Composer install. No es conveniente que todos los desarrolladores del mismo proyecto hagan Composer update, porque si no vamos a empezar a tener conflictos en los archivos de Composer en cuestión.
El funcionamiento básico, como si ya lo usaron, ya lo habrán visto, es que genera un directorio vendor, que en general no debiera quedar versionado, donde ahí va a instalar todas las librerías en sí, y aparte va a generar dos archivos que vamos a charlar en un... O sea, Composer.json ya existe, genera el composer.log, que en un rato vamos a hablar para qué sirve. Hay repositorios de paquetes, y también Composer acepta que le pongamos directamente una URL de Git, y obviamente va a hacer uso de Git por abajo Composer para descargar una librería. Incluso el desarrollador del paquete hasta puede dar indicaciones de compilaciones o de generación adicional de archivos al momento de descargar, una especie de instalación si se quiere. Composer acepta ese tipo de semántica. No nos interesa porque no nos dedicamos a crear librerías, pero sí nos interesa saber que no es simplemente descargar código y alojarlo en una carpeta. Bueno, GitHub, GitLab, cualquier otro repositorio Git, o incluso hay una página oficial de repositorios de paquetes, que es Packages, que es la que generalmente vamos a ver nosotros y a googlear si es que necesitamos encontrar algún paquete interesante. Bueno, esto me adelanté y ya lo hablamos. Me di cuenta que en esta slide lo que no tengo es la diferencia entre Composer.json y Composer.log. La diferencia es que en Composer.json se van a ir guardando los rangos de librerías que nosotros queremos instalar, y Composer.log lo que va a guardar es específicamente la librería que queremos usar. De esta manera, Composer install lo primero que hace es mirar el Composer.log porque son las librerías específicas, y en caso de que Composer.log no exista, va recién al Composer.json y de ahí realiza el cálculo. El Composer.log lo que tiene es que el cálculo ya está hecho de dependencias, el que hizo y pusheó ese documento, y Composer no lo tiene que volver a realizar. Simplemente recorre ese archivo, se fija qué cosas tiene instalada y cuáles no, y descarga e instala las que sean necesarias. Bueno, siguiendo con esto, vamos a charlar un poco de base de datos y PHP. De estas slides me va a interesar a partir de acá. Lo primero que vamos a necesitar para el proyecto, vamos a usar MySQL. Si alguno quiere usar PostgreSQL, está invitado a hacerlo, pero va a tener que, en el código que van a ir viendo en los siguientes videos, va a tener que hacer las adaptaciones que sean necesarias para que anden Postgres. En teoría no debieran ser mucho, con lo cual pueden usar tranquilamente Postgres. Y la idea es de tener de MySQL el servidor como mínimo, y también ahí les muestro un ejemplo de instalación del cliente en Ubuntu. ¿Qué sucede? Cuando uno usa el cliente de MySQL y conecta a una base, en este caso a una base local, lo que podemos observar es que para conectarse hay que ejecutar por comando y pasándole el usuario y avisando con "-p" que se va a ingresar el password. Una vez eso, MySQL, el cliente, ofrece un mensaje de bienvenida con alguna ayuda y nos deja el prompt listo para que nosotros tiremos queries en la base que estemos conectados. En este caso se conecta a una base por defecto que se llama MySQL. Podemos conectarnos vía la sintaxis de este cliente a otras bases de datos. Respecto a las interfaces de MySQL, está esta que es una de las más populares, PHPMyAdmin. A mí no me gusta mucho y no la recomiendo. Hay otra que está bastante buena, que se llama MySQL Workbench, que a mí particularmente me gusta más y se instala en Linux y en Windows, y es bastante interesante y bastante cómoda. Y existen otros conectores gráficos. Está bueno tener un conector gráfico cuando uno instala una base de datos, porque siempre quiere, después de hacer algo en el lenguaje de programación y alguna prueba, quiere bajar a ver qué es lo que realmente hizo. Si efectivamente se guardó el registro, si efectivamente se actualizó el dato, si efectivamente se creó la tabla que uno estaba tratando de crear. Entonces, mi consejo es: utilicemos interfaz gráfica cuando convenga. En el caso de visualizar base de datos es muy cómodo y hace las cosas bastante más amenas que usar un cliente de consola. El cliente de consola siempre está bueno conocerlo,
pero en muchos casos es bastante más cómodo esto. Existen otros clientes que son multibase de datos. A mí me gustan, hay algunos que me gustan bastante, hay otros que son medios incómodos. La idea de que un conector multibase de datos es que nos da una interfaz gráfica y que podemos conectarnos con el mismo programa a base de datos Postgres, base de datos MySQL y a un montón de otros motores que existen por ahí. Esos también están buenos si encuentran alguno que les guste. Acá con el tema de las interfaces es absolutamente de gustos y de facilidad de uso. Pero bueno, una vez que tenemos instalado MySQL, lo que requerimos es conectarlo. Es decir, necesitamos que PHP pueda hablar o dialogar con MySQL o PostgreSQL o cualquier otro. Para esto se utilizan lo que se conoce como drivers. Drivers, en términos de lenguajes y base de datos, es una pieza de software, generalmente de tipo librería o extensión, que lo que le da es las capacidades al lenguaje de comunicarse vía protocolo con el motor de base de datos en cuestión. En términos de nosotros como programadores, lo que nos va a dar es un conjunto de funciones o objetos, que nos permita hacer este diálogo de forma programática. Adicionalmente, en PHP tenemos una librería por sobre los drivers que se llama PDO, que es PHP Data Object, que es una librería que me da una interfaz orientada a objetos para conectarse a la base, que me permite algunas cuestiones de abstracción, típico de la orientación a objetos, que me da un conjunto de llamadas uniforme y consistente sin importar en qué motor esté yo. Entonces no es que tengo que cambiar mi código o poner if, si es MySQL, Postgres o Oracle, llamar a distintas funciones como me lo daría los drivers específicos, sino que me permiten que con un único objeto PDO, indicando el driver de alguna manera o el motor al cual yo quiero comunicarme, esa librería va a hacer las traducciones que correspondan si es que es necesario hacerlo. En muchos casos nosotros tenemos SQL estándar que funciona en todos los motores de la misma manera, pero hay muchas veces que hay cuestiones específicas, tanto en sintaxis como en funcionamiento, que requiere que haya una intermediación y que si es Postgres se hacen algunas cosas y si es MySQL se hacen otras. La instalación, en el caso de que tengan Linux, Ubuntu, es vía apt, y bueno, en este caso me quedó vieja la slide. PHP 5-MySQL instala el driver y el PDO para MySQL. Pueden poner PHP 7-MySQL o PHP 7-PGSQL, o pueden buscar en la distro que ustedes usen cómo se instala PDO y PHP. Bueno, la idea de estas slides era que yo las iba acompañando con un ejemplo. Creaba una base de datos y creaba una tabla de películas que tenía nombre, años, reparto y cartel. Era para probar. Sí me interesa que se queden con este script, que es un scriptcito que les va a ayudar a testear si la conexión está funcionando y muestra el funcionamiento básico de PHP con PDO. Lo que tenemos es, bueno, los parámetros de conexión arriba de todo, de manera tal que lo que podemos hacer es pasárselos a un objeto que se llama PDO, el cual toma algunos parámetros, y lo que me vuelve es un objeto que lo conocemos como conexión. Este objeto recibe en su constructor tres parámetros. El segundo es el string del usuario y el tercero el string del password. Ahí no tenemos demasiado problema. El primero, que se llama data source name, es un string genérico en el cual me permite definir varios parámetros de conexión. En este caso, yo en el DSN o data source name genero un string que contiene el driver, dos puntos, host igual y una variable host, punto y coma, dbname igual y db. Y bueno, como se lo paso a ese printf, que es para formatear string, le paso el host como primer valor y el nombre
de la base de datos como segundo valor. Este DCN acepta encoding de la base, puerto de la base. Una vez que tenemos el objeto PDO, esto significa que ya tenemos un conector a la base válido. Acá hacemos un bloque try catch porque si me pasa mal el usuario la clave o el servidor está caído, me va a devolver una excepción PDO. Entonces muestro el mensaje. Es un script simplemente para testear. Y en la siguiente parte del script, suponiendo que creé la base de datos de película con la tabla, hago una sentencia. Una sentencia básica en PDO sería PDO llama al método query, y ahí le puedo, en el caso del método query, puedo tirar un string SQL específico y al final hago una iteración sobre cada uno de los registros. Si ustedes vía algún cliente agregan un par de inserts con datos, este while va a ser por cada registro de esa tabla un printr. Entonces acá tienen aparte una manera de cómo se itera un objeto sentencia cuando la query fue realizada. Y tienen, bueno, unos modificadores que estaría bueno que lean en la documentación cómo funciona. PDO no tiene muchísimas más cosas, obviamente, pero el funcionamiento básico no tiene demasiada sofisticación más que lo que acabo de mostrarles acá. Como parte final, vamos a charlar brevemente de MVC. Como ya sabemos, MVC es un patrón que me permite a mí construir y separar las responsabilidades de la definición y renderizado de una interfaz en tres objetos. El objeto controlador, que se encarga de recibir los eventos o peticiones. A veces no voy a usar las mismas palabras que en HTTP porque MVC es de objetos y no solamente está atado a programación web. Así que bueno, eventos o peticiones recibe el controlador y a partir de ahí define, en función de los datos que se envían en esos eventos o peticiones, define qué modelos deben ser actualizados, luego de eso qué modelos deben ser consultados y finalmente qué vistas deben ser invocadas. En cuanto a los modelos, lo que se dice normalmente en la literatura es que se encargan de encapsular o contener toda la lógica de negocios de mi sistema o de mi aplicación, y es allí donde debería generar todas las actualizaciones o consultas que de alguna manera luego se traduzcan en alguna consulta a la base de persistencia, sea esto una base de datos relacional, no relacional o cualquier otro tipo. A veces hay una confusión y se piensa que el modelo es simplemente el acceso a datos, pero en realidad el modelo también encierra la lógica de negocio de nuestra aplicación y no el controlador. Así que normalmente a veces lo que puede pasar es que a nivel de la capa modelo, lo que podemos llegar a ver es que hay como dos subcapas. Una es modelos puros, que son objetos que representan objetos de mi negocio, de la lógica de negocio real, y después modelos de acceso a datos, que ahí ya hay como está mezclado alguna lógica de negocio y el acceso a datos específicamente. Y por último, la vista es quizás el más fácil de entender porque tiene que ver absolutamente con todo lo que sea la generación, renderizado y o dibujado del lo que el usuario final va a visualizar. La responsabilidad está bien clara y en general se mezcla todo lo que tiene que ver con visualización, render, etc. Como patrón de diseño no es de los que conocemos básicos, es decir, patrones observadores, factories, builder, etc., sino que es como una mezcla de varios y no es un patrón demasiado moderno, es bastante viejo. De hecho se inventó para el lenguaje Smalltalk por finales de los años 70, con lo cual no es algo que no está atado a la web y ni tiene que ver necesariamente con la web, aunque lo que sí sucedió es que muchos frameworks web lo tomaron como modelo a seguir en los inicios de los frameworks que planteaban aplicaciones sobre
sobre la web. Para charlar un poco de los objetivos de MVC, bueno, lo que buscaba era estructurar la parte de la generación de la interfaz. Buscaba, como cualquier otro patrón, promover el ocultamiento de la información y el bajo acoplamiento entre distintas partes, en este caso entre la lógica de negocio y la generación de la interfaz. Desde el punto de vista del controlador, lo que sabemos de MVC es que lo que buscamos es que para un usuario dado me dé una petición, yo poder definir los modelos que utilizo, sea para consultar o para impactar modificaciones, y definir qué vista es la que la petición de su usuario requiere ser invocada. Los modelos, como dijimos, son la parte intermedia entre nuestro sistema de almacenamiento, sea base de datos, sea archivos, sea lo que sea, y nuestros controladores. El modelo es lo que más se acerca a la lógica de negocio o los requisitos funcionales que me plantee el usuario cuando se diseña el sistema. Por el lado de las vistas, es, como ya lo dijimos, la parte visual de la aplicación. Es decir, es en la que definimos qué se le va a mostrar al usuario en cada caso. En general, el esquema es que vista y modelo no deberían interactuar entre sí nunca si no es a través de un controlador. Bueno, algunas definiciones de libro, por si se les pasó, este es un buen momento para repasar si es que no lo habían visto antes, porque MVC está bastante presente en todo lo que es diseño web. Y algunas definiciones que son más específicas y que, como asumo que ya las vieron en programación orientada a objetos, no las voy a repasar. Si alguno tiene dudas de estas slides, me consulta y las podemos discutir en clases. Me interesaba simplemente dar una introducción formal a la cuestión MVC.